A ver, por favor, me confirman que ven lo que estoy compartiendo y que me escuchan también para una vez comenzar, por favor. A ver. Ya, pero ¿no me escuchan? Ah, ok, entonces comenzamos, ¿ya? El tema que vamos a ver hoy día es algo que está justamente en plena vigencia. Estamos en la segunda ola de la pandemia, así que vamos a... El tema central es medidas preventivas frente a la COVID-19. Pero antes de hablar de la COVID en sí, vamos a hablar de algo previo que ustedes deben saber sobre los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. De una manera introductoria, es bueno que lo conozcan. Entonces, vamos a ver unas estadísticas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere que en el mundo ocurren 270 millones de accidentes de trabajo, ¿no? 160 millones de enfermedades profesionales en el mundo. Miren, 260 millones de accidentes de trabajo, son como casi 7 veces el Perú. Y enfermedades profesionales, 160 millones, son más o menos 5 veces el Perú, ¿no? Hay una gran incidencia de enfermedades como de accidentes. Y además acá refiere que las causas de muerte vinculadas al trabajo superan largamente a los accidentes, a las personas que mueren en accidentes de tránsito, en guerras, causa del SIDA o hepatitis B. Entonces, hasta ahí un primer mensaje es de que hay una altísima incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades en el trabajo también. A nivel Latinoamérica, la cosa también es pareja, ¿no? 36 accidentes de trabajo por minuto, 5 millones de accidentes ocupacionales y 90.000 muertes. 90.000 muertes. O sea, tanto a nivel regional como a nivel del mundo, la cosa está picante, ¿no? Miremos nuestra región Junín, ya yendo más pequeño. En el mes de marzo, acá tenemos la sala situacional al 1 de marzo y a la derecha al 31 de marzo. El 1 de marzo teníamos 75.932 casos confirmados. Al 31 de marzo, perdón, 84.421. O sea, es decir, en un mes tuvimos aproximadamente en Junín 10.000 infectados. Hacía un promedio entre 300 y 400 diarios. Entonces, eso Junín siempre aparecía como riesgo muy alto o riesgo extremo, ¿no? Un poco para recordar y que nos refresque la cabeza que no estamos en el país de las maravillas, ¿no? En la región de las maravillas. Miremos acá, el 5 de abril teníamos Junín, 85.654 casos. Al día siguiente teníamos 86.133. El 7 de abril teníamos 86.686. Para el día 9, que ha sido el día viernes, ¿no? Si no me equivoco, 87.614 casos confirmados. O sea, la tendencia está ahí. Está ahí, ¿no? Un promedio de 300, 400 diarios. Es demasiado, ¿no? Si ustedes hacen una resta del 7 al 9, que son 2 días, vamos a ver.
En Junín hemos tenido 928 casos en 2 días, o sea, un promedio de casi 500. Entonces la cosa no pinta nada bueno, ¿no? Entonces tengo que ir pensando, y ustedes ya me dirán dando razones por qué hay tantos contagios en Junín. Miren, a nivel nacional, el primer día del mes de abril tuvimos 3.574 casos, al día siguiente 2.500, y al tercer día, que es el último que yo tengo, casi 5.000 casos. Miren, de esos casos, de esos 5.000, Junín tiene 300 a 400 diarios. Entonces, por eso estamos, pues, ¿no? Los primeros. A nivel nacional, estamos en el octavo puesto en casos, ¿no? En el caso de los picos respecto a la primera hora, hemos superado prácticamente ya el pico del año pasado. Sí, miren, Apurímac, Ancash, Junín, Lima. Siempre destacamos en estas cosas, ¿no? A nivel de Sudamérica, ¿cómo estamos con el coronavirus? Estamos en cuarto lugar. A nivel mundial, en puesto 18. Eso no varió prácticamente. Entonces, antes de hablar, ver este cuadro que les he presentado, les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto, ¿no? tanta incidencia de la enfermedad en Junín? A ver, denme causas, probables causas. A ver, los leo o si prefieren hablar, como ustedes prefieran. ¿Qué será? ¿Tenemos mala suerte? ¿Tenemos mala suerte en Junín? ¿O habrá otra razón que nos pueda explicar esta situación? Los escucho, por favor, los leo. Preferiría escucharlos porque es más rápido que escriban y ganamos tiempo. Hemos comenzado un poquito tarde. ¿Qué me dicen, por favor? ¿Por qué será? En Junín estamos mal. No hay visos de mejora. Yo demostré que en los 2 últimos días, entre el 7 y el 9, hemos tenido casi 1.000 infectados. ¿Por qué será? ¿Por qué será que está aumentando? No baja. ¿Qué razones sabrán? A ver, quisiera escucharlos o leerlos, como ustedes prefieran. Pueden avanzar. Les voy a rogar que sean rápidos porque terminando con ustedes, yo a las 5:15 tengo otra reunión. Entonces tenemos que avanzar. ¿Una opinión al respecto? ¿No tiene idea por qué seguimos aumentando nuestros contagios diarios, Junín? Que no baja, alguien opinó por ahí. Comercio. A ver, quisiera entenderte, ¿a qué te refieres con eso? No entiendo esa razón. ¿Podrías explicarla mejor, por favor? ¿A qué te refieres? ¿El comercio es el culpable? Agricultura, viajes constantes. O sea, ¿la culpa lo tienen los viajes? ¿A eso te refieres? Que sea más explícita. No leo para nada y me refiero a que la gente pueda tener la culpa. Dicen agricultura, viajes constantes. Ya, las autoridades, pero ¿y las personas? Es cierto, ya sabemos que desde que comenzó la pandemia a nivel nacional se manejó mal, pero eso es el digamos, más acertado, ¿no? La gente, pues. Si ustedes van a las tiendas, yo, que soy el único que salgo en mi casa para hacer compras, voy a las tiendas, los supermercados, en fin, lleno de gente. No solamente he ido por familia, están familias completas. Entonces, no están respetando en general las medidas preventivas, pues. Es factor personal, ¿no? Entonces hay que hacer un mea culpa. Si vamos a echarle culpa solamente a las autoridades, esa es una parte. Pero la otra parte también, ahí estamos nosotros metidos. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ustedes han estado viendo estos cuadros, Perú siempre está punteando, pero acá sí está puntero de punteros, ¿ah? Primer lugar, pero primero ¿en qué? Si ustedes observan acá, este cuadro lo que nos muestra es la cantidad de muertes, el trabajo,
cada 100.000 personas de la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir? De cada 100.000 personas que tienen un empleo adecuado, mueren 19 personas. Ya redondeamos a 20, ¿ya? Para hablar de números redondos. De los demás países tienen menores números. Hablemos de Chile, que es nuestro rival histórico, digamos. De 5. Hacemos una división entre los muertos de Perú y los muertos de Chile, nos sale más o menos 4. Lo que nos diría en una matemática fría que estamos 4 veces peor que Chile en temas de seguridad, salud, trabajo. ¿Por qué les hago esa referencia? Porque está demostrado de que la seguridad y salud tiene una alta incidencia cuando hay un buen sistema de seguridad y salud, trabajo, lógicamente, a nivel de empresa, a nivel de país, ¿no? Repercute en la competitividad del país. Es decir, cuanto mejor el sistema de seguridad y salud tiene un trabajo, tiene un efecto positivo en la competitividad del país. Están relacionados directamente. Entonces, nosotros quisiéramos hacer un cuadro de los países de mayor productividad a menor productividad, utilizando estos mismos países que están acá, simplemente pondríamos de cabeza la tabla y quedaríamos al final. O sea, al final de todos estos países, porque en estas cifras nosotros tenemos el peor sistema de seguridad y salud trabajo de todos estos 10 países que vemos acá. Entonces hay un primer mensaje era alta incidencia de enfermedades y de accidentes en el trabajo. A nivel de región, a nivel de país, estamos entre las regiones o bien riesgo extremo o bien riesgo alto, o muy alto. A nivel de accidentes de trabajo como país, estamos entre los últimos países de América, ¿no? Porque no manejamos buenos sistemas de seguridad y salud trabajo, por tanto nuestra competitividad como país también está por debajo, ¿no? Entonces hay cosas preocupantes, cosas relacionadas con la seguridad y salud de trabajo, ¿no? Entonces yo les pregunté, vamos a ver, ¿por qué ocurren tanto los accidentes como las enfermedades? ¿Ok? Y miren que ustedes como personal de salud saben de que la enfermedad tiene su etiología, tiene sus causas, ¿no? Igual pasa con los accidentes. Hay causas que explican por qué ocurren los accidentes. Los accidentes no ocurren porque ya le tocaba, qué piña, esas cosas no existen, ¿no? Hay causas. Tanto hablando de los accidentes como de las enfermedades, existen las causas. Entonces, por ejemplo, podríamos decir en el caso de la COVID-19, como ya les pregunté, ¿por qué la gente se contagiará tanto? Quizás no utiliza bien su mascarilla, ¿no? Quizás, hablando de la gente en general, pero en el trabajo, quizás no lo usamos, no lo utilizamos bien, ¿no? De repente, en vez de usarla así, ¿no? Algunas personas lo usan así, o acá, ¿no? Entonces, ese es mal uso, ¿no es cierto? El factor personal. Pero, ¿qué pasa si a mí en el trabajo, hablando de trabajo del aspecto laboral, no me dan mascarilla? Igual me puedo contagiar, ¿correcto? Eso ya se llama factor de trabajo. Cuando yo no uso el equipo que me dan, eso es factor personal. Cuando lo uso mal, eso se llama factor personal. Cuando a mí no me dan EPPs o me dan uno que no sirve, o que no es adecuado, eso es factor de trabajo. Pregunta, si es que yo voy a tener pacientes COVID-19, ¿no? ¿Me dan esta mascarilla? ¿Estará correcto? A ver, ¿qué dicen? ¿Será correcto eso? Una quirúrgica para atender a pacientes COVID. A ver, ¿qué dicen? ¿Estará bien? Los leo o los escucho como prefieran. Pero por favor sean más expeditivos para poder avanzar. ¿Qué dicen? Me dan esa mascarilla quirúrgica que les mostré para atender pacientes COVID. ¿Correcto o incorrecto? Mal, pues, ¿no? Correcto, incorrecto. Entonces, eso es factor de trabajo. Si no me dan equipo de protección personal o el equipo de protección personal no es adecuado, eso se llama factor de trabajo. Es lo que la organización me brinda. Factor personal, lo que yo hago, yo como trabajador. Entonces, de los accidentes hay causas, porque están determinadas por los factores personales o los factores de trabajo. Digamos, más o menos entendemos de qué se trata. Y después el accidente, consecuencias, pues, ¿no? Que va desde las lesiones, que es lo que usualmente vemos después de un accidente, una enfermedad, más pensamos en la parte del daño a la salud, pero hay otros daños, son los daños materiales o los daños no cuantificados. A veces cuestan más todavía que la propia atención de salud. Por ejemplo, un rapidito para entender. Supongamos que los calderos de un hospital explotan, ¿eh? Estos que dan vapor, explotan. Y sucede pues que al explotar,
lógicamente hay personas que se van a accidentar, dañar, pues estas se van a morir, ¿no? Pero también se va a dañar los propios equipos, la infraestructura, ¿no es cierto? Se paralizan los procesos. Entonces, estas consecuencias que están acá abajo, que a veces no las consideramos ni las vemos en primera instancia, son las que cuestan más. De tal manera que si sumamos los costos de accidente de trabajo y enfermedades ocupacionales, significan entre el 4.5 y el 6% del PBI de un país. Un país como el nuestro, más o menos el 6% del PBI. Es mucho más dinero de lo que el Estado asigna, por ejemplo, al sector salud. Es un montón de plata. Después de la reunión, ustedes cojan su celular, googleen ahí, busquen PBI de Perú, háganle 6%, esa cantidad de plata se va al agua, otras palabras. Imagínense lo que se podría hacer con todo ese dinero si tuviéramos buenos sistemas de seguridad, salud, trabajo, si fuéramos preventivos, si tuviéramos una cultura preventiva. Ese dinero podríamos destinarlo, por ejemplo, a mejorar la educación, mejorar la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay otro mensaje. Que va mucho dinero, que podría ser mejor utilizado, no manejar, no tener buenos sistemas de seguridad, salud, trabajo, no tener una cultura preventiva nosotros, como país, como sociedad, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos, o bien trabajamos produciendo servicios, o bien trabajamos produciendo bienes. El caso de ustedes, el caso nuestro es producimos servicios. Pueden producir efectos a la salud de personas, ya sea por accidente de trabajo o por enfermedad ocupacional. El accidente de trabajo es una exposición aguda, es algo violento, mientras que la enfermedad ocupacional sea una exposición a lo largo del tiempo, es decir, una exposición crónica, ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, rapidito vamos a entender la diferencia entre ambos. Miremos a este señor que está a la izquierda. Este señor que está a la izquierda es un señor que está trabajando con un rotomartillo, ¿no? Que hace mucho ruido, está rompiendo la pista. ¿Han visto alguna vez a algunos otros señores que trabajan así? Este señor desarrolla sus actividades sin las adecuadas medidas de protección y de seguridad. De tal manera que este señor, al ponerse ese ruido, que es más de 100 decibeles, yo lo he medido alguna vez, más de 100 decibeles durante años, va a desarrollar una enfermedad ocupacional llamada hipoacusia inducida por ruido o sordera, como lo conoce mayormente la gente, la exposición crónica al ruido durante años. ¿Okay? Es una enfermedad ocupacional. Ahora veamos a estos señores que están a la derecha. Acá vemos policías y periodistas. Están de civiles o periodistas. Estos señores están ahí porque están cubriendo, están cerca a un cierre de carretera. Sabemos que cuando se cierran carreteras, aparecen los policías para dar la seguridad del caso. También aparecen los periodistas porque van a informar. No están por su trabajo ahí. Entonces miren que el periodista está filmando, el policía está en seguridad. Supongamos que como ocurre muchas veces, estos señores huelguistas que cierran las carreteras se ponen violentos, atacan la propiedad privada, en fin, hacen desmanes, ¿no? Entonces, desordenan a la policía a controlar la situación. Entonces, a mi entender, hacen dos cosas. O disparan sus armas o utilizan las bombas lacrimógenas. ¿Okay? Supongamos que este señor que está acá, policía, decidió usar su arma de fuego, ¿ok? Disparar para disuadirlos. Entonces, justo está al costado pues, del señor que está filmando y él dispara el balazo y le vuela el tímpano y se queda sordo. ¿Okay? En ambos casos se quedaron sordos. El primer caso fue por enfermedad ocupacional, el segundo fue por accidente de trabajo. El primero fue por una exposición crónica, el segundo fue por una exposición aguda, violenta, rapidita. Ambos terminaron con el mismo efecto de la salud, pero uno fue por enfermedad y otro fue por accidente. Ya creo que ya no hay confusión con eso, ¿no? Rapidito, vamos a recordar que es el accidente de trabajo, entonces según nuestra normatividad. Dice todo suceso repentino que sobrevenga por causa como ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. O sea, está ahí hablando de las consecuencias del hecho, ¿no? Desde un corte, digamos, simple, hasta la muerte. Además, adiciona algo, dice, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y hora de trabajo. Hay dos cosas. Si yo estoy ordenado y tengo autorización para hacer mi trabajo fuera de mi sede habitual de trabajo, o fuera de mi horario de trabajo, con autorización evidente, no de boca, se considera accidente de trabajo. Hay que tener mucho cuidado con este tema, porque si una aseguradora investiga un accidente, hay que hacerse una compensación económica para el trabajador, lo primero que van a hacer es asegurarse que es un accidente de trabajo.
Y van a aplicar esta definición. Entonces, cuando llegan a investigar, a ver, por favor, quiero saber si este accidente es de trabajo, ¿no? Y que a mí el jefe me ordenó que trabaje, de que me quede 2 horas más, porque tenía que terminar una tarea, una actividad. Cuando se le interroga al jefe, dice, no, yo no ordeno nada, ¿no? Entonces, ¿a qué cosas se van a referir ellos? Van a buscar una evidencia. ¿Pero dónde dice que a usted lo ordenaron? Un correo, hay una carta, hay un WhatsApp de repente institucional, etc. En otras palabras, para que el accidente de trabajo sea reconocido, tiene que haber evidencia de que la orden o la autorización fue dada. De boca, eso se lo lleva el viento. Igual actúan por si acaso los fiscalizadores de la zona fila, igual, así que hay que tener cuidado con esta parte, ¿ya? ¿Qué tipo de accidentes existen? Existen el golpeado por, cuando un objeto viene hacia mí, golpeado contra, cuando yo más bien voy contra el objeto. El tercer tipo de accidentes es las caídas al mismo nivel, las famosas caídas o resbalones. El siguiente tipo es caída de diferente nivel, cuando ya hay cierta altura, ¿no? La exposición es cuando en el ambiente de trabajo hay algún factor de riesgo o un agente de riesgo que me puede provocar algún daño. Por ejemplo, el ruido, las radiaciones, ¿ok? Luego tenemos el sobreesfuerzo, que es aquel tipo de accidente que se presenta cuando yo manipulo, jalo, arrastro, cargo una carga, para la redundancia, por encima de mi capacidad o por encima de lo que está legislado, provocando pues alguna lesión en este músculo esquelético, ¿no? Luego tenemos el contacto con energía eléctrica, bueno, ese ya se define solito. El atrapado a vapor, que es cuando el cuerpo o parte de él queda entre los mecanismos de transmisión de un equipo que transmite movimiento. Lo están viendo ustedes en la figura. ¿Okay? Probablemente en otros lugares ustedes encuentren otro tipo de clasificación, pero esta es la más común. Luego vamos a ver qué consecuencias hay de los accidentes y de las enfermedades, ¿no? Lo que más vemos es daños a la salud, o peor de los casos, la muerte, ¿no? Pero, como ya habíamos anticipado, hay otras consecuencias. Supongamos que alguien se enferma en el área de trabajo, se accidenta, perdón, ¿estamos viéndolo? Se accidenta. Lo primero que hacemos es dejar de hacer lo que estamos haciendo para pedir ayuda para socorrerlo, ¿correcto? Por lo tanto, interrumpimos procedimientos, perdemos horas hombre y ninguna organización quiere eso. Segundo, ¿qué pasa si el señor va a emergencia, lo evalúa el médico y dice, ¿sabes qué? Te vas a tu casa 3 días. Canso médico. Aumenta el ausentismo laboral. Otro indicador que ningún empleador quiere que aparezca. Tercero, ¿qué pasa si en la evaluación que hace el médico en emergencia le dice al, ¿sabes qué? O ya no emergencia, sino incluso ya hacen una junta de médicos y determina que el señor tiene una incapacidad total permanente, es decir, ya no puede trabajar, discapacitado. Se puede producir lo que se llama un retiro anticipado. Imagínense que le sucede a una persona de 40 años eso, ¿no? Y queda desempleado. Afecta a su hogar de manera económica, ¿no? Entonces, mira, si se dan cuenta, las consecuencias de los accidentes no solamente afectan desde el punto de vista de la salud, afectan económicamente, afectan a la empresa, afectan a la competitividad de la empresa y del país. Entonces ya usted va a ir relacionando lo que hemos hablado hace un momentito con lo que estoy conversando ahora. Hablemos de la enfermedad ocupacional. ¿Qué es la enfermedad ocupacional? Es el daño orgánico funcional ocasionado, dice, ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, también psicosociales, por si acaso, inherentes a la actividad laboral. Entonces, cualquier enfermedad que se produzca como consecuencia de exposición a estos factores que pueden estar presentes en el ambiente de trabajo, son denominados una enfermedad ocupacional. Si me pongo ruido, acusa inducida por ruido. Si me pongo al polvo de sílice, silicosis. Y así podríamos nombrar más enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Permítanme un ratito conectar mi computadora que la batería se quiere bajar. Ok, muy bien, continuamos. Por favor, si se llegara a cortar la transmisión por algún motivo, se vuelven a conectar al mismo enlace, ¿ya? Al mismo enlace. Ustedes que esto dura 40 minutos. Se corta, se vuelven a conectar al mismo enlace. Bueno,
Decíamos que si tenemos un factor de riesgo, por ejemplo, decíamos el ruido, podemos enfermarnos con hipoacusia inducida por ruido, y así podríamos nombrar varios ejemplos. La enfermedad profesional en realidad viene a ser lo mismo, con la diferencia de que tiene un carácter legal. Es decir, el Ministerio de Salud del año 2008 sacó un listado de enfermedades profesionales, en la cual se encuentran listados por actividad económica todas las enfermedades ocupacionales reconocidas por el MINSA. Todas esas enfermedades ocupacionales reconocidas por el MINSA que pueden ser objeto de compensación económica se denominan enfermedad profesional. ¿Ok? Es decir, el grupo de enfermedades ocupacionales es mayor que el de enfermedades profesionales. Muy bien. ¿Cómo es que una enfermedad ocupacional puede llegar al cuerpo de una persona? ¿Cómo es que una persona puede obtener o configurarse un riesgo de enfermedad ocupacional? Para eso vamos a ver esta foto. No va a servir. Usted está viendo que deben haber cuatro factores, digamos. Si acá observamos, este señor está expuesto a un polvo blanco, podríamos pensar nosotros que le puede hacer daño, ¿correcto? Viendo la foto, ¿no? Pues en la vida real quizás podríamos ver más situaciones peligrosas para el trabajador, pero en este caso vamos a enfocarnos en el más notorio, que es el polvo blanco. Entonces acá dice, para que haya un riesgo de enfermedad ocupacional, primer punto, existe agente nocivo, sería el polvo blanco. ¿Okay? Segundo, la gente está en cantidad suficiente, es decir, su concentración. Es decir, yo debo saber cuánto es la concentración de ese polvo en el ambiente de trabajo. ¿Yo cómo podría saber eso? Eso existen los ingenieros higienistas, que con equipos especializados toman muestras de ese polvo, lo analizan y te dicen, esta es la concentración. ¿Correcto? Luego, dice, existe un tiempo mínimo de exposición. Es decir, hay que saber primero cuánto es el tiempo que se pone el trabajador en su jornada laboral. No será lo mismo que se ponga ese polvo, pues, no sé, minutos al día, 6 horas de las 8. Entonces va a haber una interrelación entre tiempo de exposición y la concentración de la gente. Esa relación yo ya puedo ir pensando si hay o no puede haber daño. Lo último sería que exista susceptibilidad personal, es decir, algunas características de la persona, ¿no? Que están, entre ellas está pues su estilo de vida, la manera que se alimenta, si tiene enfermedades previas, incluso de su edad. Entonces, por ejemplo, hablando de COVID-19, sabemos que dentro de lo que llamamos susceptibilidad personal en este caso, la COVID-19, sabemos que hay características de las personas que lo hacen más vulnerable a COVID-19, ¿no es cierto? Por ejemplo, hepatitis, diabetes, obesidad, problemas cardíacos, inmunodepresión, mayores de 65, ¿no? Todos esos aspectos que conocemos nosotros que hacen a las personas más vulnerables, que ha hecho que muchos de ellos se queden en casa, eso se llama susceptibilidad personal. En el caso del polvo que estamos viendo, ¿cuáles podrían ser? Uno podría ser la edad, lógicamente, otro podría ser si un trabajador tiene o no tiene antecedentes de problemas del sistema respiratorio, ¿no? Por ejemplo, no sería lo mismo una persona que se ponga a este puesto de trabajo que sea sano, a uno que ya tiene problemas de asma, o ha tenido, o sufre de asma, o una persona de 25 años frente a una de 60, o una persona que tiene una vida sana, es una persona que todos los fines de semana fuma y toma. Entonces, esas características deben considerarse dentro de su identidad personal para poder configurar, ¿no? Para pensar que la persona puede desarrollar una enfermedad ocupacional. Bien. ¿Y cuáles son los agentes de riesgo que pueden provocar enfermedades ocupacionales? Los agentes físicos, que la energía en todas sus formas. La electricidad, las radiaciones, las vibraciones, etcétera. Los agentes químicos, que la materia en todas sus formas, los polvos, los gases, los humos, gases, vapores. Los ergonómicos, que son aquellos que nos producen daño en la salud, en el sistema musculoesquelético, como el manipular, arrastrar o jalar cargas, o adoptar posturas de trabajo inadecuadas, o hacer movimientos repetitivos, espacios restringidos para desarrollar nuestra labor, etc. Los biológicos, que justamente ahorita estamos con un problema, pues, de un agente biológico, que es un virus, ¿no? En este caso es SARS-CoV-2, sin dejar de olvidarnos de los demás agentes biológicos que pueden existir en un centro hospitalario, ¿no? Y los agentes psicosociales, que son los que afectan a la salud mental, que justamente con esta pandemia se han visto incrementados por diferentes motivos, por el simple hecho de tener el temor de contagiarnos, por estar encerrados en casa y por estar tratando con pacientes, ¿no? Porque para los que están en casa, el encierro les hizo daño, ¿no? A mucha gente, por tener un cambio de vida. A la gente que estaba trabajando era traer el contagio a casa, era un estrés, era estar preocupado. Encima, a eso le sumamos el bombardeo de información que muchas veces no tenía ni base científica, pues solo el hecho que nos bombardean con esa información, ya diversa información de diferente tipo,
siempre que la gente se estrese, ¿no? Entonces, este también ha sido un aspecto que se ha visto muy aumentado en este momento de la pandemia, en este año de la pandemia. Por eso que el Ministerio de Salud puso que cada institución dentro de su plan de vigilancia, prevención y control contra el COVID debería considerar un plan de salud mental, ¿no? Bueno, entonces, con este preámbulo ya sabemos, podemos responder esto. Dice, las enfermedades y los accidentes de trabajo son el producto del azar o de la mala suerte. Es piña que ya le tocaba, ya era su hora, se soñó, no se levantó con la pierna izquierda o de repente se puso un cogato negro. Nada de eso, ¿no es cierto? Habíamos dicho bien claro, no son fruto del azar ni de la mala suerte, sino que habían dos factores que nos explicaban, que habían puesto ejemplos, ¿no? Tenemos el factor personal y el factor de trabajo. Y el factor personal es el que tiene mayor incidencia en la ocurrencia de enfermedades y accidentes, 85 al 90%, y el factor de trabajo en la diferencia. Es decir, lo que más ocurre, los accidentes, ¿quiénes tienen mayor influencia en la ocurrencia de un accidente o una enfermedad? Somos nosotros, el factor personal. Cumplimos las normas o desconocemos las normas, ¿no? O no usamos los equipos de protección personal. Y la otra parte es el factor de trabajo. No me dan mi equipo de protección personal, no me dan los insumos para lavarme las manos, ¿no? O me dan un equipo de protección personal que no es adecuado. Tengo un jefe que me pone al riesgo de manera, ¿cómo se llama? Puede ser incluso coaccionando. Entonces muchas veces es el factor personal o el factor de trabajo, muchas veces interactúan inclusive, y eso hace que sea una bomba. Un ejemplo rapidito para que entiendan. Supongamos que a mí me dicen, vas a ir a atender a pacientes, mi jefe me dice, vas a ir a tener, designado al área COVID. Toma tu equipo de protección personal, me da esto, ¿no? Ya sabemos que está mal. Entonces acá pueden suceder dos cosas, o yo me niego o voy. El que se niega lo hace porque sabe que lo están poniendo en riesgo y que el empleador tiene el derecho, obligación, de darte la protección necesaria para que tú hagas un trabajo de ese tipo. Y también hay el otro que no conoce o que tiene miedo a veces de desobedecer, porque el jefe lo presiona, y va, entiende así. Entonces, en el segundo caso, con una persona, sabiendo que se está poniendo en riesgo, desconociendo que se está exponiendo, que sería bien raro, ¿no? Yo voy, atiendo en esas condiciones, eso es factor personal, porque me estoy exponiendo de manera inadecuada. El factor de trabajo es que me da un equipo de protección personal inadecuado y el jefe mismo, que es factor de trabajo por si acaso, porque me pone un jefe, me obliga o me presiona. Juntan los dos, factor personal, factor de trabajo, bomba, ¿no? Entonces ya sabemos que factor personal, factor de trabajo. Entonces, uno de los dos falla o los dos fallan, se producen los accidentes y las enfermedades. Eso dice que los accidentes, las enfermedades hablan. Dice que la cosa está sucediendo mal. O sea, es decir, estamos haciendo las cosas mal, por eso ocurren accidentes y enfermedades. ¿Por qué? O falló el factor de trabajo, o falló el factor personal, o ambos. Esa es una definición muy bonita de la seguridad. Por favor, les vuelvo a recalcar. Se corta, se vuelven a conectar, por favor. Para continuar, ya nos falta la última parte nomás. Entonces, la seguridad es un resultado de un trabajo bien hecho. Cuando hacemos las cosas bien, eso es seguridad. No hay accidentes, no hay enfermedades. También cuando decimos que está bien hecho, estamos diciendo que es un trabajo de calidad. Miren, que la seguridad asegura la calidad. ¿Y qué más dice acá? Un trabajo bien hecho y a la primera. Es decir, no vuelvo a utilizar mi tiempo para hacer un trabajo nuevamente, no vuelvo a utilizar insumos, recursos, ¿no? Para hacer mi trabajo nuevamente, por lo tanto, soy productivo. Entonces, seguridad garantiza, asegura la calidad y asegura la productividad. Entonces, acá estamos hablando de tres cosas importantes: seguridad, productividad y calidad. ¿Quién asegura ambas? La seguridad. Miren la importancia que tiene la seguridad. Entonces, hablamos de competitividad, pues. Porque si yo trabajo seguro, soy productivo, soy de calidad, por tanto, mi empresa más